Buenas tardes con todos. Les doy la bienvenida a este último horario, si lo podemos llamar así, en nuestro congreso, el 11º ya. Y esta tarde tengo el gusto de presentar a María de la Lama, directora del Centro de Idiomas de la Universidad del Pacífico. María cuenta con un grado académico en lingüística y una maestría en lingüística aplicada de la Universidad de California, Davis, y un MBA de la Universidad del Pacífico. Marita es una docente graduada y con ella iniciamos esta interesante mesa redonda. Buenas tardes con todos. Permítanme presentarle a los miembros que forman parte de esta mesa redonda, que hoy ya vamos a estar tocando un tema muy importante: la empleabilidad del docente de lenguas, de inglés especialmente, en el Perú. Dado que es un tema coyuntural de la realidad nacional, es que lo estamos haciendo en español. Permítanme decirles también que el Centro de Idiomas tenemos y estamos trabajando, tenemos ya un área de investigación. Me acompañan los profesores aquí presentes: Mayra Yaranga, Flor Vila, Sarela Cruz y el profesor Enrique Rojas. Los 4 profesores destacados, tienen maestría, tienen doctorado, y yo estoy muy orgullosa del trabajo que venimos realizando todos arduamente. Estamos trabajando en esta oportunidad precisamente sobre el perfil del docente de inglés en el Perú. Entonces vamos a comenzar a intercambiar ideas y conocimientos de cómo es, ¿no?, nuestro trabajo en el Perú, los retos que tenemos y hacia dónde va nuestro gremio. Entonces permítanme presentarle al profesor Enrique Rojas. Muchas gracias, Mayita. Generalmente yo voy al final, por eso de Ladies First, ¿no? Pero ahora, como el año pasado yo dije, ya todos dijeron todo y no me dejaron nada que decir, me dijeron, ahora vas primero. Bueno, yo voy a hablar de la estabilidad, del macroentorno. El macroentorno económico, global, social y educativo. En primer lugar, tendemos a pensar que el docente de inglés es así como menos que los otros docentes, es así como una plana menor. Y yo les pregunto a ustedes si tienen idea de cuánto significa el mercado de la enseñanza de inglés solo en Lima. ¿Alguna idea? ¿Te refieres al tamaño del mercado? Sí. Puede ser un 70%. No. ¿A cuánto llega? ¿A cuántos participantes llegamos? ¿Eso? ¿A cuánto dinero? Varios miles. No. Varios miles, no. Millones. 70 millones de dólares. Nada más en Lima. Y ya se está extendiendo, antes era poco en provincias, pero la actividad en provincias cada vez es mayor. Consecuentemente, las oportunidades para los maestros deben ser mayores. Por otro lado, en la última década experimentamos en el Perú un alto crecimiento del orden de 5.9. Es cierto que este año hemos enfrentado desaceleración, pero de ninguna manera pudiéramos decir que la economía se ha desplomado. Aunque hemos sufrido el impacto de la corrupción a nivel local e internacional y los embates del niño costero, seguimos creciendo a un ritmo de 3.5 a 4%, una posición que muchos otros países envidiarían. Los institutos de idiomas
han abierto sucursales por todos los rincones de Lima y prácticamente todas las universidades tienen ahora su centro de idiomas. Las oportunidades de empleo para los profesores de idiomas, y en particular del inglés, por tanto, se multiplican. El Estado ha expandido la enseñanza del inglés en sus colegios, ampliándola en secundaria e instituyéndola en primaria. Se crea con ello una gran necesidad de docentes de inglés. Las universidades están exigiendo un segundo idioma para el grado de bachiller y por lo menos 2 para grados más altos. Se requiere docentes bien preparados para impartir estos cursos. Afortunadamente para los maestros, dentro de los planes económicos anunciados por el presidente Kuczynski está el de incrementar la inversión en educación. En cuanto al entorno global, el nivel de inglés está aumentando entre los adultos en el mundo, quienes llegan a tener mejores habilidades en inglés a la mitad de su carrera. Existen fuertes correlaciones entre el nivel de inglés y los ingresos, la calidad de vida, la facilidad para hacer negocios, el uso de Internet y los años de estudio. El informe Randstad Professionals, elaborado por la consultora Randstad, ha comprobado que el conocimiento de idiomas es un requisito excluyente en muchas empresas. Según esta consultora, el 80% de los puestos de trabajo dirigidos a puestos medios y directivos exigen un segundo idioma, que generalmente, por cierto, es el inglés. Saber este idioma aumenta en un 44% las probabilidades de conseguir un buen empleo. 80% de las ofertas de puestos para altos directivos tienen como requisito el inglés. El inglés, además, es la lengua de las telecomunicaciones, con el 80% de la información almacenada electrónicamente. Además, 75% de la bibliografía científica está en inglés. El porcentaje de usuarios de la red que no son hablantes nativos del inglés está incrementándose rápidamente. En el Perú es la tercera lengua más hablada, después del castellano y del quechua, naturalmente. El 8% de los encuestados se declara conocedor de este idioma. La mitad de las personas que hablan inglés vive en Lima. 80% se encuentra en los niveles A, B y C, y 28% de ellos tienen menos de 25 años. Se trata, pues, de un perfil similar al del usuario de Internet, que son muchos más, que vive el fenómeno de la globalización en su cotidianidad. El dominar el inglés se ha vuelto cada vez más imprescindible, siendo en la actualidad un factor clave en la vida académica y laboral. Manejar el inglés se ha vuelto tan importante como tener una carrera profesional. La destreza en esta lengua aumenta en un 44% la posibilidad de encontrar un empleo. La necesidad del idioma siempre ha existido, pero con el avance de la globalización ha avanzado a pasos agigantados. Además, antes no había mayor movimiento migratorio. La generalidad de la gente se quedaba en su país, viajaba por turismo, pero no por trabajo o por estudios como ahora. Por otro lado, hace no tantos años, analfabetos eran quienes no sabían leer y escribir. Ahora el concepto de analfabetismo ha cambiado. El analfabetismo moderno es el que no sabe inglés y computación, es un analfabeto. China es el país con más hablantes de inglés en el mundo. Sus alumnos lo estudian por ley
desde el tercer grado de primaria, por 3 años, para lograr los mejores resultados en sus notas, ya que el 25% de esas notas está basado en su aprendizaje de inglés. Hasta el año 2009, 80 millones de alumnos ya habían estudiado el inglés en China. En cuanto al entorno educativo, volviendo a este campo, el estudio de Pearson, el aprendizaje del inglés en América Latina, reveló que existen en el Perú más de 15,000 maestros de inglés. Pero tenemos que notar un punto muy importante. El 27% de estos profesores no tienen la debida acreditación para ejercer la actividad docente. 27%, casi la cuarta parte. Quiere decir que tenemos 3/4 partes libres para poder incursionar. Para gente preparada, naturalmente. En el Perú hay alrededor de 8 millones de alumnos en educación básica regular y el 30% asiste a escuelas privadas. Alrededor de 2 millones están en la capital del país. Existen 8.047 instituciones educativas de primaria y secundaria, de las cuales más de 6.000 son privadas y poco más de 1.800 estatales. Según datos del Ministerio de Educación, entre 1998 y 2014, se ha pasado de una matrícula de prácticamente 500,000 de estudiantes a 1 millón. Ya en 2011, la necesidad no cubierta alcanzaba los 200 colegios. Como decía al principio, esto significa demanda de maestros y posibilidades de empleo para nosotros. Es interesante hacer notar que mientras la oferta de los colegios crecía en base a mejores instalaciones, ahora la selección de colegios prima la oferta educativa, y parte importantísima de esa oferta educativa es el inglés. Los padres se preocupan mucho de que el colegio ahora sea uno que enseñe inglés. Y para terminar, menciono simplemente el tema de la tecnología, que a veces los maestros tomamos como una amenaza, pero que debe ser más bien, debe tomarse como un elemento que debemos dominar para que nos ayude en nuestra labor. Muchas gracias. Y ahora dejo con ustedes a nuestra siguiente panelista. Siguen saliendo aquí las cabecitas. Buenas tardes, gracias Enrique por la información que ayuda a visualizar el panorama en el cual el profesor de inglés se desenvuelve actualmente en cuanto al entorno económico. Yo en esta oportunidad voy a compartir un poco de información respecto a las políticas públicas que se han desarrollado en nuestro país. ¿En qué contexto se desenvuelve el docente de inglés en referencia a las políticas públicas? Nosotros deseamos ¿Aló? Ya, aquí está. En cuanto a las políticas públicas, nosotros deseamos compartir dos leyes, ¿no?, que son muy importantes para tomar en cuenta en cuanto al desenvolvimiento del docente de inglés en nuestro país. La primera, la ley universitaria, que se empezó a trabajar a partir de julio del 2014. Es muy importante esa ley porque antes de que se empiece a trabajar bajo el amparo de esta ley, las universidades tenían la opción, en cuanto al desarrollo del inglés, en tener un centro de idiomas, en poder dictar las clases en mallas, dentro de cursos de mallas curriculares, o simplemente no dictarlo. ¿Qué es lo que nos dice la ley universitaria en el artículo 40? Que es obligatorio, que todas las universidades tienen que incluir cursos de inglés dentro de sus estudios de pregrado. Ya se sabía que para los estudios de posgrado definitivamente necesitábamos
poder dominar la lengua, al menos para poder leerla, ¿no? Pero ya desde el 2014 se les pide a las universidades, sin distinción, que puedan incluir estos cursos en mallas curriculares. Y el otro documento que nosotros consideramos importante en cuanto a las políticas públicas en nuestro país es el nuevo currículo nacional. En cuanto al inglés de manera particular, existe un número mayor de horas, ¿no? En primaria, en cuanto a los colegios de jornada escolar regular, pasan de 0 horas a 2 horas y en secundaria de 2 horas a 3 horas. Los colegios públicos con jornada escolar completa pasan en primaria de 2 a 3 horas y en secundaria ocurre algo también muy interesante, pasan de 2 a 5 horas. Si bien es cierto, este nuevo currículo nacional se intentó trabajar el año pasado, recién este año es cuando se están implementando en algunos colegios. ¿Qué ha realizado el Minedu y el gobierno en términos de la enseñanza de inglés? Seguramente muchos de nosotros ya conocíamos la información respecto al aumento en horas, pero también ocurre que gracias a los diferentes programas de becas se impulsa el uso del inglés, la necesidad de dominar una lengua extranjera, en este caso el inglés. Les voy a mostrar acá solo algunos programas de becas. En primer lugar, el programa de becas Beca Vocación Maestro. Sabemos muy bien que en nuestro país, hace ya alrededor de 10 años, tenemos un gran inconveniente, pues los jóvenes no desean estudiar educación. Para eso el gobierno, hace 2 años aproximadamente, lanza estas becas, ¿no? Que son exclusivamente para jóvenes que desean estudiar educación. Ahora, estas becas no debemos confundirlas con las becas 18, que son tan conocidas. Las becas 18 son para personas en extrema pobreza. Estas becas no. El gobierno también, el Minedu también, crea un programa de becas para docentes de inglés en instituciones públicas. El programa de becas se llama Inglés Puertas al Mundo, para que ellos puedan capacitarse en el extranjero por alrededor de 2 meses. Asimismo, el gobierno también lanza este programa de becas, Beca Inglés, que son para profesionales graduados de pregrado que desean realizar estudios posgrados en el extranjero y que necesitan el dominio del inglés. Es una beca que corresponde alrededor de 1 año para estudiar solamente inglés de 8 a 5 de la tarde. Existe también la beca docente, esta es una beca especializada en pedagogía. Este programa de becas, este último, es un programa de becas de inglés para el docente investigador, que junto con Concitec lanzan al mercado pues muchos investigadores en universidades o colegios desean también realizar estudios en el extranjero, pero desafortunadamente no cuentan con el nivel apropiado, y la beca docente universitaria. ¿Quién ha impulsado la necesidad del inglés en el ámbito educativo? Quizá muchos de nosotros conocemos la beca Presidente de la República. ¿Por qué? Porque a raíz de esta beca es que más estudiantes necesitan certificar su nivel de inglés para poder realizar estudios de posgrado en el extranjero. Esta beca empieza en el 2013, después que Pronavec lanza el famoso programa de beca 18. Concitec definitivamente impulsa también la necesidad del inglés que el investigador tendría que desarrollar. Las oficinas de relaciones internacionales en las diferentes universidades también van a impulsar esta necesidad a través de convenios, a través de pasantías de sus estudiantes o de sus profesores también. Diferentes organizaciones de becas integrales, como el Servicio Alemán de Intercambio Académico, que es la más completa a nivel mundial. Aquí sucede algo realmente muy interesante. Para poder realizar estudios en el extranjero de posgrado, para poder realizar estudios en Alemania, no es necesario manejar el alemán, sino el inglés. Les dan un curso de 6 meses de alemán básico para que puedan interactuar dentro del país, pero lo que necesitan para realizar
el estudio de posgrado es el nivel de inglés. Y bueno, definitivamente la necesidad de poder avalar este nivel de inglés a través de certificaciones internacionales. A mí me gustaría compartir esta imagen, de repente no es muy clara, pero esta es la cantidad de estudiantes a quienes se les fue otorgada la beca de Presidente de la República el 2013. Ese es el primer grupo de estudiantes peruanos que realizan sus estudios en el extranjero, y lo que nos comentaban cuando asistimos a esta reunión y nos mostraron esta imagen es que realmente era muy penoso encontrar en los 3 primeros lugares países de habla castellana, porque al gobierno le costaba exactamente igual mandar a una persona a Argentina o mandar a una persona al Reino Unido, y en ese sentido se perdían muchísimas oportunidades para la gente que sí quería ir a universidades top en el extranjero. Y definitivamente todo es por todo el problema se genera justamente por la certificación del idioma. Enrique nos mencionaba que ahora el manejar el inglés es casi tan importante como tener una profesión. Imagínense con alumnos brillantes de diferentes universidades no tener la posibilidad de realizar los estudios en el extranjero por la certificación del idioma. Y termino esta parte de la presentación. Realmente ha sido muy interesante poder investigar mucho más acerca de las políticas públicas y también conocer cuáles son las opiniones de personas que están dentro del ámbito educativo, que tienen injerencia en las decisiones que se van a tomar en cuanto a las políticas públicas en nuestro país. Nuestro actual ministro, el señor Idel Wexler, cuando aún no era ministro, esta declaración la ha brindado en junio, realmente criticaba muchísimo al gobierno porque decía, muy bien, quieren aumentar las horas de inglés, 5 horas de inglés en colegios públicos, pero no tenemos docentes, no se han abierto plazas en las convocatorias para docentes de inglés. Por otro lado, el año pasado, en el CADE por la Educación 2016, Mariana Rodríguez, presidenta de CADE, nos dice algo que quizá ya muchos conocemos, ¿no? Que la educación básica sigue siendo la menos atractiva para los jóvenes. Cuando los chicos le dicen a sus padres que quieren estudiar la carrera de educación, muchos de ellos empiezan a alarmarse. Vamos a pagar una carrera de 5 años teniendo el mito, ¿no? Que definitivamente no se va a conseguir el éxito económico que se espera. Y finalmente Mercedes García, vicepresidenta de ADECOPA, nos dice que usar las tecnologías de información en general para compensar la falta de profesores de inglés podría ser una alternativa. No tenemos profesores de inglés, ¿qué podríamos hacer? Ella en todo caso menciona esto. Eso es lo que hemos querido compartir con ustedes en cuanto a las políticas públicas, y ahora Marita les dará más información respecto al entorno. Gracias, Mayra. A ver, el título de esta conferencia es Empleabilidad del docente de inglés. No podemos pensar en nuestra empleabilidad si es que no sabemos en qué nos movemos. Ustedes tienen que ser muy conscientes de cómo está la política económica, por eso es que le damos esta información. Tienen que estar muy conscientes y saber mucho acerca de las políticas públicas, por eso es que viene esta información, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Que estamos en un contexto inusual, como bien dijo Enrique, la economía se ha desacelerado, pero ojo, no hemos dejado de crecer y tampoco nos hemos desplomado. Eso quiere decir que tú y yo y todos tenemos todavía oportunidades. Entonces, ¿qué ha pasado? Ustedes acá ven la imagen de una escalera, ¿no? Automática, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que hasta hace muy poco entrábamos a trabajar a cualquier institución, tú te ponías acá y la escalera se encargaba de subirte. Con buena suerte, llevándote bien con todo el mundo, tú llegabas a donde querías llegar y ahí nadie te quitaba. No, esto ya no da más. ¿Por qué? Porque en este contexto de crecimiento y en el contexto importantísimo de que las carreras tradicionales han sido duramente golpeadas. Entonces, si ustedes quieren pensar en cómo hacer que su carrera crezca, lo primero que tienen que hacer es aceptar la idea
de que los desarrollos profesionales ya no es como antes. Ahora ya no tenemos esto de que me subo en la escalera, no. Porque las fuerzas que impulsan nuestro desarrollo profesional son diferentes, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Ahora hay dos fuerzas nuevas que son la tecnología y la globalización. O sea, tu carrera, la mía y la de todos, está siendo influenciada por estas dos fuerzas. Ya no es como antes. Ya, y ustedes ven, en los famosos millennials, ¿no? Se quieren cambiar de trabajo constantemente. Tú ahora te contratan y ya no es un contrato a largo plazo. Es un contrato en que vamos a ver hasta que tú rindas y es renovable por ambas partes en cualquier momento. O sea, la situación ha cambiado. Lo más importante del cambio, y acá ya vamos entrando en la carnecita de esta presentación, de esta conferencia, es que el cambio más importante es que ya nosotros no podemos darnos el lujo de buscar un empleo nuevo cuando no nos gusta el que tenemos o cuando perdemos el trabajo. Eso es lo primero que hay que sacarnos. Ya ahora estas nuevas fuerzas de la tecnología y la globalización nos impulsan a tener una red de contactos lo suficientemente inteligente y productiva que te permita a ti encontrar nuevas oportunidades de trabajo. ¿Ok? Y acá lo que vemos es que ya se está haciendo una brecha muy grande entre los profesores de inglés, y ahora vamos a centrarnos, que se aferran a las tradiciones, a la escalera eléctrica que me va a llevar, y a las nuevas generaciones que sí están entrando con otra actitud, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo les quiero decir? Que tienen que olvidarse de todo lo pasado y tienen que comenzar a ver sus carreras de la misma manera que un emprendedor ve su negocio. Tu carrera es tu negocio y lo tienes que cuidar como una empresa. Ahora, ahí estarán diciendo, ay, pero yo soy profesor, a mí me han criado para no ganar un sueldo. No sé si tú regalas tu sueldo en buena hora, pero tu carrera es tu empresa, tu carrera es tu mejor negocio y tú tienes que tener una mente emprendedora. ¿Qué hacen los emprendedores? No se duermen, analizan el mercado, no posponen decisiones, si hay un problema lo resuelven, toman control, ¿no? O sea, esto es muy novedoso y todos tenemos que ver ahora nuestra carrera así. Entonces, cuando tú comienzas a ver tu carrera como una empresa, lo primero que haces es analizar el mercado. En el mercado en que nos movemos, la competencia es feroz. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico del que les hablaba Enrique ha hecho que proliferen los centros de idiomas, proliferan los colegios privados, hay muchos colegios, las universidades como han crecido. Cuando un sector se llena de instituciones que ofrecen, la rivalidad es muy fuerte. Y ojo, todos comienzan a ofrecer lo mismo. Es una competencia feroz. Ustedes son los proveedores. Y ustedes lo que tienen que ver en esta empresa que son ustedes mismos es cómo te diferencias tú de él, de ella. ¿Qué ofreces tú? Porque si todos queremos sobrevivir en este mercado, tenemos que encontrar una diferencia importante. Ustedes son los proveedores. ¿Hay muchos o pocos proveedores de inglés? ¿Cómo es? ¿Qué han escuchado? ¿Hay muchos o pocos? Ahí está, la brecha. Hay muy pocos preparados y hay muchos no preparados. Díganme ustedes, ¿quiénes van a tener el poder de negociación? Alto, los pocos, ¿quiénes? Los preparados. Ese es el que tiene el poder de negociación. ¿Quiénes son los clientes? Los colegios, las universidades, los padres de familia, ¿no es cierto? Los nuevos entrantes. El mercado del inglés es bien fácil de entrar.
puedes tener tu academia al toque, ¿eh? Poco capital, hasta en tu casa comienzas a dar clases particulares. Lo hace bien complejo, porque cualquiera entra al negocio. Cuando los sectores tienen bajas barreras de entrada, las cosas se complican. Todo el mundo le entra al business. Ojo con esto. Y tenemos los sustitutos. A ver, díganme un sustituto de ustedes, proveedores. Online, ¿qué más? Open English, perfecto. Open English es un tremendo sustituto. Entonces el mercado de nosotros se mueve con estas fuerzas. Y esto es una competencia feroz. ¿Saben que se le llama un océano rojo? Tú estás en el mercado y este es un océano rojo. Tú, no crean que los que estamos coordinando algo, ustedes. ¿Por qué? Porque los proveedores, los profesores cada vez están siendo más iguales. Y eso vamos a hablar ahorita, más iguales. Si son tan similares, yo escojo a ellos, no importa. ¿Se dan cuenta? Es una amenaza que hayan bajas barreras de entrada, como les digo, es una amenaza. ¡Wow! Poder de negociación. Entonces ustedes tienen que pensar cómo está su poder de negociación. ¿Estás muy bajo de cero o tienes un buen poder de negociación? Tu carrera es tu empresa. Tu empleador, un colegio, una universidad, un centro de idiomas va a elegir entre tú o alguien que se parezca a ti, ¿no? Entonces ustedes tienen que completar la oración. A mí me eligen porque, ¿por qué? ¿Por qué te elegimos a ti? ¿Por qué te van a elegir a ti? Tienen que construir entonces su ventaja competitiva. La ventaja competitiva son tus activos, tus aspiraciones y la realidad del mercado. Por eso es que analizar el mercado es fundamental. Tu ventaja competitiva no es que tú tengas un buen inglés. No, señores. Esa es una partecita de tu ventaja competitiva. Tu ventaja competitiva es una relación de estas tres fuerzas. Tus aptitudes, incluyendo tus conocimientos, tus diferencias. Tienes igual nivel de inglés que él, pero ¿en qué te diferencias? Y tus contactos. Tus contactos. La relación entre estas tres fuerzas te da tu ventaja competitiva. ¿Se dan cuenta? Entonces, ustedes tienen que ser como una empresa, tienes que invertir en ti mismo. Contribuyes a esto. Aptitudes, conocimiento. Pero no es suficiente. No es suficiente. ¿En qué te diferencias? Es importantísimo, ¿no? Y la red de contactos. Entonces, estamos viendo esto. Mi mensaje es, tu carrera tiene que ser tan bien trabajada como un empresario maneja su empresa. El análisis del mercado es fundamental. Por eso es que estamos hablando de economía, por eso estamos hablando de sociología, por eso estamos hablando de esto. Es curioso porque el profesor de inglés en el Perú se queda en el inglés. Una partecita, ¿no? Entonces ahora los dejo con Flor. No, Sarel. Gracias, Marita. Luego de este silencio absoluto, que me parece muy bien porque es una llamada a la reflexión. Vamos a continuar con lo que es línea de carrera y las oportunidades laborales que tenemos. Hay un amplio horizonte en realidad por explorar. Lo que debemos hacer es enfocarnos bien. Muy bien. Para empezar esta sección me gustaría que le digan a la persona que tienen al lado en qué institución trabajan y qué hacen principalmente. ¿Qué niveles enseñan? Además de eso, qué encargos académicos tienen, etc. Muy bien.
Muy bien. Lamento interrumpirlo, pero vamos a seguir con la segunda parte del ejercicio. En ese momento están recibiendo ustedes unas hojas, ¿sí? ¿Ya tienen algunas hojas algunos? Bien. Aparecen ahí 3 anuncios de trabajo. Analícenlos individualmente y subrayen todos aquellos requisitos que ustedes, con los que ustedes cuentan. No es necesario dar la respuesta, no es necesario decirle al compañero de lado con cuáles cuentan, es simplemente como una autoevaluación. ¿Todos tienen ya acá su copia? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tienen en común esos 3 avisos? Un alto nivel de exigencia académica, ¿verdad? Además, experiencia laboral, conocimiento del idioma y un tema que va a desarrollar con más detenimiento nuestra colega Flor Vila, que son las habilidades blandas, empatía, actitud proactiva, ¿no? Se espera que también se hagan contribuciones al centro de labores. No solamente llegar y dictar. Dictas y te vas, ¿no? Eso también es una modificación que tendríamos que hacer, ¿no? Sobre todo cuando queremos cambiar de trabajo y explorar otras áreas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bien. Vamos a continuar con lo que yo llamo los grandes mitos de la profesión. Uno de ellos es, ¿qué se necesita para ser profesor de inglés? La respuesta prácticamente cantada es hablar inglés. Entonces, muchos piensan erróneamente que si han vivido en el extranjero, han tenido vacaciones en el extranjero, han estudiado en colegios bilingües, etc., ¿no? Y manejan muy bien inglés, se comunican en inglés fluidamente, ya tienen todos los requisitos para ser profesores de inglés. Bueno, graso error, porque al poco tiempo uno se da cuenta que necesita todo el respaldo de la metodología, todo el respaldo de la carrera. Entonces nos empezamos a preguntar, ¿y ahora qué hago? ¿Qué debo estudiar? Y aquí tenemos un abanico de opciones. Por supuesto, como decimos en español, hay opciones y opciones. Tenemos que evaluar esas opciones no solamente en relación al costo, ¿no? Costo-beneficio, sino también a la seriedad con la que se ofrece. Hay que tener en cuenta que estos cursos cortos, seminarios, congresos, etcétera, nos mantienen actualizados, ¿no? Nos mantienen al día con las nuevas corrientes metodológicas. Podemos estar más conscientes de lo que es una estrategia de enseñanza, de lo que es una estrategia de aprendizaje, pero no constituyen en sí mismo estudios de posgrado, ¿verdad? Entonces, viene también la tercera interrogante, ¿dónde puedo estudiar? Vamos a detallar estos un poquito más. ¿Cuánto dura un diplomado? Un diplomado en principio dura 1 año o 2 semestres académicos, ¿no? Para ser considerado diplomado. Les digo esto y les recalco esto porque hay instituciones que ofrecen diplomados de 6 meses o de 4 meses o de un número de horas inferior al que el ministerio reconoce. Entonces, antes de inscribirnos en uno de estos programas, es necesario tener toda esta información que ya también Mayra mencionó hace un momento. No son solamente números o datos, en realidad estamos poniendo en las manos de estas instituciones nuestro futuro, ¿no? Tenemos que escoger bien. Una maestría consta generalmente de 4 semestres académicos, esto es 2 años. Es más, algunas maestrías están estructuradas de manera tal que si culminas el primer año, obtienes tu diplomado, culminas el segundo, tu maestría, ¿no? Eso también es un aspecto que debemos constatar antes de inscribirnos. Finalmente, los requisitos para el doctorado han cambiado ahora, ¿no?
ahora es un año más de estudios. Y si bien es cierto, siempre se han exigido el conocimiento de 2 lenguas, una de ellas se puede reemplazar por una lengua nativa. Eso es muy importante porque también permite incorporar a docentes de otras partes del país y ya no desconocer a otros hablantes que no sean hablantes de español. Bien, respuestas frecuentes. ¿Dónde podemos estudiar? Sinnúmero, ¿no? Hay un sinnúmero de instituciones serias, tanto nacionales como privadas. Algunas de ellas probablemente ya las conocemos, estamos familiarizados, hemos tomado cursos, tal vez hemos sido parte de esas instituciones. Nuevamente, ¿no? En términos de educación, cada gasto, entre comillas, que hacemos, debemos hacerlo siempre pensando en beneficio. Por lo menos a mí, en forma particular, cada cosa que he estudiado inmediatamente me ha significado un beneficio, un añadido a lo que es el desarrollo de la carrera. No solamente en términos de logros personales, satisfacción personal, también, y en esta parte me emociona mucho porque cuando uno es madre, ¿no?, de familia, es el modelo también para sus hijos, ¿no? A veces, dadas las circunstancias, uno también puede llegar a ser los primeros, de repente podemos ser los primeros en la familia que lleguemos a realizar estudios de posgrado. Eso también es un logro en sí, un ejemplo que uno les deja a sus hijos. Además, el concepto de esta mejora continua, ¿no?, que cada uno tiene que tener como objetivo, no solamente es algo reciente, algunos creo que lo intuimos desde antes, ¿no? Yo creo que en ese sentido adelantarse a la generación no está mal. Muchas veces hay personas que te pueden decir, ¿para qué estudias ya? Si ya tienes un título, ya tienes una maestría, si ya eres ponente o si eres teacher trainer, en fin, ¿qué más quieres? No se trata de qué más quieres, sino en qué otro campo te puedes desempeñar. Las oportunidades están ahí, ¿no?, esperando a la vuelta de la esquina, pero uno también tiene que ser capaz de encontrar su nicho por un lado y por otro lado ser capaz de elaborar propuestas concretas. Me gustaría enfatizar que no hay que olvidar la importancia que se le tiene que dar al desarrollo y aprendizaje del idioma. Si bien es cierto, tener un examen internacional, mínimo un FCE, ¿no?, es tu puerta de entrada, no debemos, para trabajar en una institución de prestigio, no debemos quedarnos en esa puerta de entrada. Después del ACE vendrá el CAE, el CAE, vendrá luego un Proficiency, vendrá por supuesto el examen de PKT y vendrán todos aquellos exámenes que podamos dar. Hay muchos exámenes en campos especializados, por ejemplo en inglés comercial, en inglés legal, ¿no?, y incluso en medicina, me parece, no estoy muy segura del nombre. Finalmente, me gustaría reflexionar un poquito sobre la diferencia entre institutos de idiomas y centros de idiomas. ¿Y por qué no pasar a universidades, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros en algún momento ha trabajado en colegios. Sabemos que el espacio que tenemos de interacción en un colegio es bastante limitado, bastante restringido. No solo por las políticas que puede imponer la institución, sino también porque hay un seguimiento detallado del Ministerio de Educación, lo que está muy bien, pero tal vez se sacrifica un poco lo que es libertad de cátedra e ideas que podamos tener, y eso a veces nos adormece un poquito. Trabajar en un centro de idiomas tiene como valor agregado la reputación, ¿no?, de la universidad que la respalda. Eso para nosotros es una gran oportunidad. También nos permite, a través de la directora o la cabeza de nuestra institución, poder armar proyectos, ¿no?, que se ofrecen luego a los diferentes decanos de la universidad. ¿Por qué no pensar en inglés, cursos de inglés que sean parte de la malla curricular, no solamente para convalidar cursos, sino también que sean propios de la carrera? ¿Y por qué no, para concluir este segmento, pensar en trabajar en una universidad como siguiente paso en nuestra carrera? No tengamos miedo a los cambios, ¿no? Preparémonos para ellos.
Paso entonces ahora a presentarles a nuestra colega Flor Vila, que cerrará esta mesa redonda. Gracias, Arelita. Bien, bueno, si bien es cierto, vamos a seguir hablando del mismo tema, quisiera hacer una pausa por un rato para impulsarnos sobre estos aspectos que debemos considerar y retomar el tema de empleabilidad. Okay. Quisiera hacer la siguiente pausa. Okay. Bien, lo que quisiera que ustedes hagan en este momento es pensar en el momento que por primera vez postularon un puesto de trabajo. ¿Sí? Ok, vamos a hacer segundos, milésima de segundo. Cuando uno va a postular un trabajo, siempre está pensando en las características que puedan hacer, que puedan cumplir los requisitos del centro de trabajo, ¿verdad? Entonces pensemos un momento en esas características. La primera vez. Ok, muy bien. ¿Pensaron en la inexperiencia? ¿Sí? Claro, era nuestro primer trabajo, no teníamos experiencia. Ok, fantástico, no hay problema. ¿Pensaron en el conocimiento del idioma? ¿Sí? Ok, bien. Un conocimiento X, ¿verdad? Metodología, también. ¿Pensaron en lo siguiente? Entusiasmo. Cuando empezamos a trabajar por primera vez, ¡yeah! Conseguí el trabajo. Bien, excelente. Entusiasmo. Deseo de aprender. Claro, es un nuevo trabajo. Wow, conseguí el trabajo. Voy a aprender todo aquello que me pueda proporcionar este nuevo centro de trabajo. Deseo de aprender. Potencial desarrollo. Claro, en este sitio tan importante tengo oportunidad de repente llegar a asumir otros roles, ¿verdad? Y finalmente las metas. Las metas. ¿Teníamos metas? ¿Teníamos metas? ¿Sí? ¿No? ¿Las cumplimos? ¿No? Ok, bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que quisiera es que tomen ese momento en cuando ustedes postulaban por primera vez a un trabajo. Tomar toda esa energía y reiniciarnos. ¿Ok? Empezamos otra vez. Bien, pero para esto necesitamos tener en cuenta el punto de empleabilidad. ¿Pero qué es empleabilidad? Son habilidades y competencias, un conjunto de habilidades y competencias que nos van a ayudar a conseguir, pongan atención a esto, conseguir, conservar y desarrollarnos en cualquier puesto de trabajo. Conseguir, conservar y desarrollarnos. Es estar sincronizado con las demandas del trabajo. ¿Sí? Si estas aumentan, nosotros tenemos que seguir el ritmo, no nos podemos quedar atrás. Nuestro nivel de empleabilidad va a reflejar nuestra marca personal. Marita mencionaba hace un rato sobre ver nuestro trabajo como una empresa. Pues bien, pensamos ahora en la marca. Nuestra marca va a distinguirse de otras dependiendo de lo que podamos ofrecer. Tenemos que invertir en esta marca. Este nivel de empleabilidad puede variar, puede ser alto, puede ser bajo, y como ella mencionado, también nos va a ayudar a negociar. Nuestra capacidad de negociación va a variar. Si es baja, vamos a perder oportunidades. No nos vamos a beneficiar de nada. Entonces tenemos que asegurarnos de que sea alta. Ahora, el nivel de empleabilidad se va a ver afectado por diferentes factores. Entre ellos está el mercado de cualquier región del país, el gobierno, lo que pueda el gobierno decretar, proponer, y las empresas privadas. Todo esto influye de una manera importante en el nivel de empleabilidad, en la empleabilidad en general. Muy bien. ¿Y qué hacemos para mantener la empleabilidad? ¿Qué podemos hacer? Ok, prepararse, muy bien, ya. Eso suena fácil, ¿ah? Ok, vamos a considerar las habilidades que hemos mencionado hace un rato. Habilidades duras o técnicas y las habilidades blandas también. En cuanto a las habilidades duras o técnicas, nuestra estructura principal es el idioma, conocimiento del idioma, algo medible, ¿verdad? Porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros desenvolvernos bien en la carrera que hemos escogido. El idioma. Bien, idiomas, perfecto. Pero no solamente el idioma, tiene que ser el idioma de acuerdo al nivel que está requerido por el mercado. Ya de repente el EPSI, con el que empezamos en nuestro primer puesto de trabajo, ya no es el nivel requerido. Habilidades blandas básicamente tienen que ver con las
relacionadas a la inteligencia emocional, ¿no? Porque nosotros trabajamos con personas y nos relacionamos con estas de una manera u otra, trabajamos en equipo, nuestra capacidad de liderazgo, de enfrentar conflictos, de negociar, de motivarnos, motivar a otros, adaptación al cambio y capacidad preventiva. Me gustan mucho estas, todas estas son muy importantes, pero hay una muy importante que es la adaptación al cambio. Nosotros debemos tener la capacidad de adaptarnos al cambio. Sí, pero suena fácil, nos adaptamos al cambio, pero tiene que ser con la velocidad que lo requiere el mercado. Porque si nos demoramos, ya cuando nos estamos adaptando, acomodando, ya pasó el tren. No, nos atrasamos, ¿no? Esa capacidad también tiene que ver con la flexibilidad mental. ¿Qué es flexibilidad mental? No es ser gimnastas, no, ¿ok? Pero sí, esta flexibilidad mental nos permite a nosotros explorar nuevas ideas. Tenemos una flexibilidad mental si exploramos ideas nuevas, nuevas formas de trabajar, nuevas estrategias. ¿Qué tan flexibles somos? Esa flexibilidad nos permite adaptarnos a los cambios y obviamente también enfrentar los retos, inclusive adelantarnos, porque podemos proponer cosas nuevas como resultado de esta exploración. Y la otra que también es muy importante es la capacidad preventiva. Si nosotros avisoramos una cantidad de inversiones, 70 millones de dólares, ¿verdad?, de inversiones de mercado, solamente en Lima, y el 27% de personas que tienen la acreditación, entonces tenemos ahí un futuro que considerar. Prevenimos, apostamos, invertimos y mejoramos nuestra marca personal. Ahora, Mayra hablaba temprano, bueno, el nivel requerido del mercado ya lo mencioné, sobre algunos aspectos. ¿Cuál es la ruta? Vamos a ver. Para esto tenemos que tener en cuenta lo que ella mencionaba. El ministro de Educación, las otras personas que mencionó, hablaban sobre la valoración del docente, ¿no? Se dice que no está valorada nuestra carrera, pero yo pienso que no solamente son ellos, entidades, nosotros tampoco valoramos nuestra profesión. Nosotros no nos queremos, pensamos que enseñar bien está mal, no hacemos nada. Entonces, miren, hay una formulita ahí, H más C por C, ¿qué será? H por E más C por C. ¿Qué será? A ver. Habilidades blandas. Bingo. Ya, muy bien. Capacidad de adaptación, capacidad preventiva. Acuérdense. Flexibilidad mental. Motivación. Una persona motivada se motiva a sí mismo y no espera la motivación externa. ¿Okay? Esta. Edad. Uy, estamos fritos. No. Edad física no, ojo. Vamos a ver un ratito. Conocimiento. Cuando hablamos de la edad, estamos hablando del espíritu, la pasión. Recuerden ese primer momento, ustedes postulaban, tenían ganas de aprender este nuevo trabajo. Esa es la emoción que ustedes deben de llevar ahorita. Reiniciarnos, ¿no es cierto? Estas habilidades blandas suman la pasión que pongamos a lo que hagamos, suma. Pero, bien importante, el conocimiento multiplica. Porque ese conocimiento nos va a dar la capacidad de negociación. Bien, pónganse nomás a pensar en esto. Si ustedes ven 3 celulares que cuestan lo mismo, usualmente el celular más grande es el que trae todo gratis. Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. ¿Cuál van a escoger? ¿Cuál les atrae más? El más grande, el que tiene todo gratis, ¿correcto? Entonces nosotros tenemos que pensar en nuestra marca personal de esa manera. Tenemos la ruta, vamos a estar ahí con ese montón de gente que, digamos, tiene, no sé, pues, el nivel de bajo de inglés, no ha cambiado, no podemos estar en este grupo. Esa ruta no nos conviene. Tampoco nos conviene a aquellos que se quedaron en el mismo nivel de inglés con el que empezaron el primer trabajo, con la misma metodología de primer trabajo. No, pues todo eso está congelado, miren. Eso ya no va a revivir. Tenemos que hacer un desvío para mejorar nuestra marca personal. La marca personal con la cual nos vamos a distinguir, las características que tenemos que mejorar, ¿no? Marca personal, personal branding, y bueno, mantener y mejorar las habilidades duras.
no es que seamos duros, sino que tenemos que mejorar nuestros conocimientos para facilitar, ¿no?, mejorar esta capacidad de negociación. Ustedes ya saben que hay una infinidad de medios. Un comentario que escuché el otro día era, sí, pero ¿sabes qué? No vale la pena. Primero, mucho tiempo. Segundo, mucho dinero. Mentira, hay cosas gratis. Si ustedes, sus alumnos les preguntan, ¿cómo mejoro listening, speaking? ¿Cómo lo hago? ¿Usted qué ofrece? Internet. Ya pues, hay un montón. Tienen bastantes alternativas. En este momento un joven le va a repartir unas hojas. Ya, en estas hojas ya le va a quedar a ustedes de tareita. En la primera parte van a ustedes marcar las características que los distinguen. Y en la segunda parte van a ver ustedes también una escala de lo que es conocimientos del idioma. Me gustaría que ustedes se tomen el tiempo de marcar el conocimiento del idioma que actualmente tienen y pónganse una meta. ¿Sí? En la misma hoja aparecen también otro link, de repente por ahí ustedes ya lo han usado, pero sería bueno tenerlos en cuenta para mejorar el idioma, para mejorar esta habilidad dura, que es la que nos va a permitir a nosotros mejorar nuestra capacidad de negociación. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, con eso terminaríamos esta parte. Bien, les dejo esa de tareita, ¿sí? Háganla. Es bien importante que ahora se tomen un minuto, por favor, y hagan ese ejercicio, porque ahí ustedes están poniendo lo que los diferencia. Acuérdense que una de las pocas maneras que tenemos ahora en este mercado cada vez más competitivo de que todos seamos muy empleables es en qué se diferencia. Un empleador va a escoger entre Juan Pérez o Pedro, no sé. Los dos tienen lo mismo, pero algo va a hacer que elijan por uno o por otro. Entonces, este ejercicio es bien importante, no tienen que compartirlo. Entonces, a ver, ¿no? Como hemos estado viendo, cada uno de ustedes tiene que encontrar algo que los diferencie. ¿Cómo hacer? Ustedes tienen que escoger y encontrar ese nicho que los va a diferenciar y los va a posicionar. Por ejemplo, no está bien, no es una buena idea pensar, ay, yo voy a matarme estudiando, voy a tener todos los exámenes en inglés porque yo quiero ser profesor del Markham. Mal pues, ahí tú tienes a los hablantes nativos. Tú te puedes poner de cabeza, no la vas a hacer. Entonces, todos ustedes, todos nosotros tenemos que encontrar en qué cosa somos buenos y en dónde vamos a destacar. ¿Se dan cuenta? Ahora les vamos a pasar un mini video muy cortito de casos de éxito de profesores, ¿no? Y yo estoy muy contenta de tenerlos acá en el Centro de Idiomas. Solamente miren, les digo una cosa muy importante. Ninguno de ellos es nativo. Eso a mí me gusta siempre enfatizarlo porque todos ustedes, ¿no? Siempre se enfrenta el mito de que native speaker es el mejor, ¿no? Y a mí, ¿no? Y nosotros no contamos mucho. Ninguno de ellos es nativo. Estos 4 profesores los hemos seleccionado por las altísimas notas que tienen de sus alumnos cuando son evaluados. ¿Ok? Entonces, ahora lo que yo quiero es que ustedes vean, son profesores que nunca han estado en el extranjero tampoco. O sea, se han hecho ellos solos. Y son profesores que todos tienen algo en común. Ellos han tenido los recursos bien limitados.
Pues no es justo, tú no vas a comparar el profesor que estudió en la universidad tal, en los Estados Unidos, con un profesor que nunca ha podido salir del país, hablando en buen castellano. No son las mismas condiciones. Entonces, lo que yo les voy a presentar ahora son 4 casos de éxito. Y solamente quiero que vean y de pronto anoten qué cosa ha hecho que estos profesores saquen estas notas tan altas. No son nada fuera de lo común. No estén esperando ver, no sé, pues no sé a quién, enseñando una clase, pero tienen características que vale la pena verlas. Mayra, ¿tú me ayudas con? Sí, aquí está. Pieces of paper. This activity is in groups, not individual. Okay, so the activity is in groups. Okay, but let's change the groups. Okay, so we have 2, 5 here, 7 and 10. Okay, how many comments are there? How many comments are there? 6 comments. Okay, so now let's see. Remember, your opinion can be positive or negative. Okay, so it's in that room, please. Oh, give me a second, please. In that room. TV is animation for entertainment. I love it. Positive or negative? For you is positive. Okay. So yeah, please Rosa. On television is educational. You only need to influence. It's positive. You believe it's positive. And say your favorite program. For example, my favorite program is Panorama. So if there is another person with the same favorite program, you sit together. No? So I like the news, so you sit together. I like, for example, comedies, you sit together. Okay? So sit together according to your favorite program. Algo que los alumnos reconocen y valoran, e inclusive me lo hacen saber, es la actitud que tengo hacia su aprendizaje, hacia su desempeño con relación al idioma. Creo que a uno tiene que gustarle lo que hace. A mí me apasiona ser maestra, me encanta enseñar. Solo de pensar en mis clases yo disfruto, sonrío, solo de pensar que voy a ir a trabajar. Otra cosa que me funciona es ser muy paciente y repetir pronunciaciones, corregir y modelar para los alumnos cuantas veces sea necesario. También eso es parte de la generosidad propia de un docente. Aparte de eso, creo que tenemos que ser empáticos. Ser empático quiere decir tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, en el lugar del alumno que viene con necesidades diferentes, con deseo de aprender. Y también tenemos que ver que el cerebro humano aprende de diferentes maneras. Entonces hay que ir viendo de qué forma aprende cada alumno para por ahí ir entrando a brindarle conocimiento. Y ellos se dan cuenta cuando el interés en que ellos mejoren, en que ellos aprendan, ellos se dan cuenta cuando ese interés es genuino.
Okay, which arguments do you think could be used here? That's very useful in marketing, for example. Okay. And why is it useful in marketing? For example, if you go to a supermarket, normally consumers buy something because it's attractive, it looks good. Mm-hmm. If you want to buy, I don't know, food or even makeup, you look about the picture, how it looks. You don't spend time reading the very small letters telling you about the ingredients and things like that. So written words are below the powerful pictures that capture the attention of the. I think for some reason I would use the idea explain example here. I don't know. I get that feeling. Okay, and here I would use firstly, secondly, finally, probably. But it's up to you, really. When you are there, you will have to work out, okay, I have these very clear 2 or 3 ideas, I will use that structure. If I believe that everything can be summed up into one particular statement, then I would use the other idea, explain, example, and that would be okay. The idea is just to think of how to put them in order and how to say them. Yes? But when you have idea and example, you have to select, for example, one of these because are really different, and universal language and the other involved emotions are totally statements. Yeah. Totally different statements. So you can just choose one. Yeah, you may choose one, or you may write a statement that will cover both of them very generally. Bueno, yo creo que hay 3 factores que influyen en este éxito profesional que comentas. El primero es el conocimiento del curso, el siguiente es el desarrollo de la clase en sí, y puede mencionarse también la relación con los alumnos. Yo siento que el conocimiento es importante porque el profesor es el experto en el aula, debe conocer el tema a fondo, debe capacitarse continuamente, estar investigando sobre cambios que pueda haber. En mi caso, por ejemplo, yo soy de exámenes internacionales, preparo para el GMAT GRE, tengo que estar averiguando qué cambios hay, qué novedades hay. El desarrollo de la clase es importante también por lo que en muchos casos hay alumnos que vienen a estudiar inglés, pero no son alumnos que vienen libremente, ¿no? Sino que son un poco obligados por las circunstancias o por algún requisito, y hay que pues también incluirlos, motivarlos en la clase. Y lo último que mencioné es la relación con los alumnos, ¿no? Cómo hacer que logren, sentirles que logran algo, tratarlos con respeto, atender a sus consultas en todo momento, ¿no? Eso, y siempre lo he sentido así, hay una palabra que tengo yo que es mantenerse vigente. ¿Qué es ser vigente? ¿No? Sentir que yo pues sigo vivo en la enseñanza, que sigo transmitiendo conocimiento, que sigo teniendo clases que son memorables para mis alumnos, que tienen significado, que están aprendiendo, el sentir que yo pues estoy vivo en la clase, ¿no? Sentir que he logrado algo, sentirme contento, no sentirme frustrado, aburrido, cansado de venir al trabajo, sino que vengo con gusto, lo hago con gusto, veo maneras de innovar y así pues poco a poco y día tras día sentirme pues más vivo en lo que es la enseñanza. Muy bien, como ustedes han visto, 4 profesores, bien peruanos, a mucho orgullo, que se han hecho solos. He sido testigo del desarrollo de estas 4 personas a lo largo de los años. El caso de la primera docente empezó muy joven en nada, sin embargo es una de las más pedidas. Si analizamos cada uno de ellos, ¿por qué creen ustedes que la primera docente, ahí donde la ven, profesor Oroya, tiene tan altas calificaciones? ¿Qué creen que le gusta a la gente? ¿Cuál es la ventaja de ella? ¿Alguien me puede decir la ventaja competitiva? ¿Se dieron cuenta? El entusiasmo y que no se sienta en ningún momento. Esa es su ventaja competitiva. O sea, ella sabe que está trabajando con gente, vieron la escena donde todos están así y los pone y tiene la energía, los saca adelante, la gente la quiere. Exitosa, logra resultados, ¿no? ¿Qué pasaba con la segunda profesora, la profesora Fernández? ¿Qué notaron ahí? ¿Se acuerdan qué decía ella?
La pasión, ¿qué más? Empatía, ¿qué más? ¿Cuál es la ventaja competitiva de ella? Claro, ¿no? Tiene ese mercado que va a los aeros, entonces tiene ese mercado y les entra por el cerebro, qué cosas necesita cada uno. Claro, ella entiende de aprendizaje, pero también tiene una preocupación genuina y transmite mucha calidez, muy querida, ¿no? O sea, miren, ahí ustedes ven una ventaja competitiva que junta todo, es ese círculo, todo junta, conocimientos, aptitudes, aspiraciones, contactos, todo, en ella se ve muy claramente. Altamente exitosa, debo decir. ¿Qué vieron en el profesor Paredes? ¿Qué vieron? Estaba amargo en la clase, cálido, ¿qué más? Paciente, ¿no? Seguro. ¿Se dan cuenta? Detrás de cada caso de éxito hay cosas que llevan a esa persona, ¿no? Y no todos podemos ver por igual. ¿Y qué vieron en el último, el profesor Torres? ¿Qué decía él? Mantenerse vivo, vigente. Como unido él también es un gran caso de éxito. Yo tuve el gusto de empezar con él cuando recién empezó, pero es un experto. Ven cómo cada profesor encuentra una ventaja competitiva y la explota. Entonces, en base a eso, ahora sí queremos abrir ya el diálogo. Vamos a pasar, no sé, el joven que nos ayuda con el micro, para empezar con las preguntas de la no sé, pues, ¿no? Para que nos ayuden con las preguntas de la audiencia. Ahora sí, por favor, es el turno de ustedes y cualquiera de nosotros podemos, ¿no?, contestar e iniciar el diálogo. Preguntas, comentarios, acá. God bless you, everybody. It's very nice to be here. Nice to meet you, everybody, too. I have a question, a very important question about bachelors. Yes, bachelors. For example, in Peru, no? The speaker talk about, for example, bachelors that offers Pronavec, I think, no? The Pronavec institution, for example, or that give the government to us. Yes, but what is the range of the age to get that bachelor's? Do you know? Yes or no? No? No, you can be a very old person, older than 50, and you can study. Yes. No, you can always study. But yeah. I have read in Pronavec that there is a range for scholarships. Yes, That's another thing. For a scholarship, yes. You have to be younger than 35. Okay, for master, for example. Yeah. But in 35. this case, I am 44 years old now. I am 44 years old. Yeah. Yes. Okay, but always remember that that's one thing. No, you can go and get another kind of scholarships for older people. No. Yeah. No. But for scholarships, yes, there is a time, an age limit. No, to set. Yes. Here in Peru, if you go to the States, yes, you won't find that age limit. That's discrimination, don't you think so? I have to look for, yes, I have to look for there. Yeah, can I look for there, for example, to be in England? Check that out, yeah. Yes, I have to apply to the university, to write the institution there. Whenever you want to get a scholarship in the States and in the UK, the first step for you is you have to be admitted. Yes. Once you are admitted, then you can get some information about scholarship.
But if you are not admitted, you cannot ask for any financial help. So first admission and then financial help. And then applications, yes? I have to apply the Sure. position. Okay, thank you very much. Preguntas. Desde el punto, ¿me escuchan? Sí. Desde el punto de vista del alumno y también desde el punto de vista del profesor, ¿qué considera el alumno o cuál es la cualidad más importante para un alumno? Dominio total del tema, gramática, conversación, lo que fuere, o pronunciación. ¿Cómo pronuncia el profesor? ¿No? Y desde el punto de vista del profesor, ¿qué considera que es? O sea, ¿cuán importante considera que es la pronunciación? Porque siempre tenemos también un mito de que un nativo, pero que no ha estudiado, lo prefieren a un profesor que sí ha estudiado, pero quizás no tiene la pronunciación nativa. ¿Me escuchan? Sí. Justamente ese era un tema que quedó, digamos, para escribir en el blog, y era cuál era más importante para ser considerado un buen profesor de inglés, ¿no? Tener la formación y conocimiento del tema o una pronunciación excelente. Yo le diría que no para todos los alumnos es vital que usted pronuncie como un hablante nativo. Ellos realmente valoran que usted conozca mucho sobre el tema, qué tanta información les puede dar, transmitir. En nuestros alumnos, ¿no? En nuestro caso en particular, ellos, nosotros sentimos una evaluación inmediata. Es la primera impresión la que cuenta. Si nuestra clase no está perfectamente estructurada, si no nos hemos anticipado a las preguntas, etc., el alumno lo nota desde el primer momento. Creo que ahí es donde se pierde o se gana el respeto del alumno. Si tú tienes una primera clase excelente, cualquier slip of the tongue que podamos tener puede ser realmente, yo no diría perdonado, pero no tomado tan en cuenta. Ahora, ¿preguntaba usted también qué cosa piensa un profesor sobre el alumno? ¿Podría repetir esa parte de la pregunta? ¿Qué piensa el profesor? O sea, ¿cuánta importancia le da un profesor a su propia pronunciación versus los otros? Bueno, definitivamente nosotros siempre tratamos de mejorar nuestra pronunciación, y no digo nosotros como parte del equipo, sino en general es la preocupación de todos los docentes de inglés. Tal vez algunos hayamos tenido la suerte de haber podido tener una corta estadía o estudios en el extranjero, lo cual nos ha permitido captar mucho en poco tiempo, porque también sabemos que teníamos muy poco tiempo, 2, 3, 4 semanas que duraba el curso. Pero como mencionaron aquí nuestras colegas, hay muchos recursos en línea. Antes, ¿no? The old school, nosotros solo teníamos como modelo al docente. Ahora no, porque en realidad, como el nombre de la serie que usamos lo dice, la pronunciación en inglés es global, ¿no? Ya no hay que, or British or American, y ese es un patrón, ese es un mito que hay que derribar. Ahora, por ejemplo, hay mucho servicio terciarizado en la India, ¿no? Y los alumnos se quejan de que es tal vez el acento más difícil de entender. Eso no tiene que ver pronunciación, una cosa es pronunciación y otra cosa es acento, ¿no? Aquí hay un tema bien importante, ¿no? Hay que diferenciar lo que es pronunciación de acento, ¿ya? Pronunciación es cuando un profesor habla mal y no se deja entender o se equivoca. Esa es mala pronunciación, eso hay que huir de eso. Eso es bien importante, ¿no? O sea, no puede haber error por parte del docente, ¿no? La palabra tiene que estar bien pronunciada. Otra cosa es tener el acento y sonar bien. Hay gente que está en Estados Unidos, ha estado en Estados Unidos años, y cuando vino al Reino Unido no agarraron ese tonito, esa cadencia de hablar. Ese es el acento. El acento es algo difícil de lograr si es que uno aprende un idioma después de los 15 años. Pero la buena pronunciación hay que trabajarla.
complejo, porque tenemos que tener excelente metodología y no podemos tener errores en el idioma. Como bien lo dice Sarela, el alumno no lo llega a perdonar. Y ojo, que ahora los alumnos, como dice Sarela, ya no es la escuela antigua, porque ahora te escuchan a ti en clase de inglés y van al internet, escuchan en la radio y dicen, oye, mi profesor y mi profesora no suena, ese no es inglés lo de él o lo de ella, no suena como él, acá pasa algo. Entonces no confundamos pronunciación con acento. Es todo. Ese es el día de hoy. Por eso es que Flor les decía, ¿no? Nos decía los recursos en líneas y todas las cosas, ¿no? Quisiera añadir un detalle más. Si bien es cierto esto del acento y definitivamente la pronunciación hay que trabajarla y hay que ponernos una meta al respecto, el alumno va a recordar más al profesor con el que aprendió. Yo tuve esta clase y aprendí con este profesor. No es, y esto también me ha pasado por la competencia que siempre aparece, oye, me gusta más tu clase porque finalmente puedo pasar el examen, puedo hacer esto, puedo comunicarme, etc. Antes estaba con un gringo, pero bueno, sí, mejoré un poquito, pero no aprendí mucho. Entonces, ¿quién tiene esa capacidad? El profesor o el docente preparado en la metodología. Ayuda a aprender a su alumno. Entonces, eso también es nuestra característica que nos va a distinguir de los demás. Y lo otro hay que trabajarlo. No hay nada que salga gratis, hay un proceso ahí que va a tomar un tiempo, pero hay que empezar a trabajarlo. Buenas noches, gracias por la oportunidad. ¿Qué tan importante es un diplomado en este país con respecto a una maestría? Es muy bien considerado, disculpen mi ignorancia, la verdad que desconozco mucho. Gracias por la pregunta, porque es normalmente algo que nos causa confusión, ¿no? Sarela ya lo había mencionado, normalmente los diplomados, si aumentamos un año más, medio año más, recordemos que ahora lo mínimo para estudios de maestría es 1 año y medio, un diplomado te podría llevar a una maestría. Nosotros ya habíamos hablado al respecto, porque a veces el profesor de inglés se encuentra en este camino, ¿no? Tengo que avanzar, entonces voy a considerar una maestría. Yo diría, detengámonos un poco y veamos si es que en cuanto al nivel de inglés hemos alcanzado lo que se requiere en el mercado, lo que nos va a hacer diferentes de ese mercado, y luego ponernos a pensar en estudios de posgrado. Tengo muchos ejemplos de muchas personas muy entusiastas al terminar sus estudios de pregrado, 22 años, profesora, quiero hacer una maestría, excelente hija, pero primero tu nivel de inglés, tus certificaciones internacionales, porque eso es lo que nos va a diferenciar de otras áreas. Podemos hacer 1, 2, 3, 4 maestrías, podemos hacer todos los diplomados, pero si yo ni siquiera tengo un FCE, realizar una maestría me parece bastante irresponsable. ¿No? Tenemos que pensar en nuestro nivel de inglés, así como un profesor de matemática, de educación física se especializará en algo, ¿no?, que está más relacionado a su carrera. Diplomados, hay muchos diplomados en docencia universitaria cuando ya tengamos un bagaje de experiencia, hay diplomados en problemas de aprendizaje. Los diplomados también tienen la gran ventaja que no te exigen una tesis al final de los estudios. El grado de magíster sí, te exige que tienes que realizar un estudio de investigación. Los diplomados no necesariamente. Entonces, podríamos también evaluarlo en vista de las necesidades inmediatas. Los diplomados sí son de rango de posgrado, sí los aceptan las universidades como rango de posgrado, pero hay que tener mucho cuidado. Yo recomiendo mucho revisar la página de la SUNEDU, porque podremos corroborar a través de esta página si este diplomado que nos están ofreciendo realmente vale la pena. En estos momentos muchas universidades, es otra situación, ofrecen diplomados cuando no tienen facultades de educación. Hay que tener cuidado con eso. Si un diplomado se ofrece sin que tenga el respaldo de una facultad de educación, realmente podríamos tener muchísimos problemas cuando lo presentemos. Una cosa muy importante también en este mercado tan competitivo es de que, acuérdense, no hay shortcuts, ¿ya? No hay. Tenemos que tener un grado académico, pregrado, señores, obligatorio, no hay otra.
Esa es una cara de la moneda. La otra cara es el dominio del idioma, certificado internacional. Entonces son como dos requisitos básicos. Hasta hace 5 años, lo que dice Mayra es verdad, muchos alumnos de las facultades de educación, los que se entraban a la especialidad de inglés, se quedaban en el título. Ya tengo ya soy bachiller en educación, especialidad de inglés. Pero no te puedes quedar ahí, porque esa es la método. O sea, tienes el grado académico, importante y necesarísimo respaldo, pero ¿cómo pruebas que tienes un buen nivel de inglés? Necesitas una certificación internacional y no cualquiera. ¿Por qué certificación internacional? ¿Cuál es el valor? Que si alguien dice, sea cualquier universidad del extranjero, que tú eres un B2, todo el mundo va a reconocer, así es un B2 porque este es un centro acreditado que evalúa. Por eso son los exámenes internacionales, porque es el estándar objetivo, ¿no? No es que uno le haga reclame, no, es un estándar objetivo, ¿no? Entonces son las dos cosas. Si a eso ustedes ya tienen el inglés, lo comprueban, ¿no? Lo comprueban. Mire, señor, yo tengo acá esto, mi certificado de inglés, le añaden ya estudios de posgrado, ya van siendo muy competitivos. ¿Y qué poder incrementan? ¿Qué poder incrementan? El de negociación. Pero tú no le vas a pagar igual, y se lo digo como empleador, ¿no?, a una persona que tiene todo ¿no?, a otra persona que recién empieza, pues en la vida, ¿no? Se incrementa el poder de negociación, ¿no? Qué buena pregunta la de los diplomados, porque hay mucha confusión en el mercado, ¿ah? Y sí he visto yo diplomados que tú dices esto no vale y la pobre gente cae, los estudia y después se desvía. ¿Otra pregunta? Gracias. Buenas noches, mi nombre es Marcelo Bejarano. Yo estudié hace 2 años aquí, estudiando con María de la Lama, una excelente profesora, y desde entonces no he vuelto a las aulas, porque he estado trabajando. Ahora, mi inquietud es un poco aquí, porque la Universidad del Pacífico es el único lugar que ofrece este tipo de eventos. A mí me gustaría interactuar con ustedes, con todos los profesores, o sea, darles nuestras inquietudes y que haya más talleres anuales. O sea, no esperar un año para todo esto, ¿no? A mí me parece muy interesante, muy aleccionador. Bueno, yo tengo todos los diplomas, porque he vivido en el extranjero casi 20 años, pero aún así el idioma está sufriendo una evolución constante. Entonces, al igual que eso, no nos podemos quedar un año esperándolos. Me gustaría que haya más talleres realmente, ¿eh? Porque son muy interesantes, realmente. No se trata, por ejemplo, de que yo tenga el Proficiency, EFC, como todos en línea, que ya los he pasado hace muchos años, pero aún así yo me tengo que actualizar. Entonces me gustaría que haya más talleres. Anoche estuve ahí con el profesor, que recién lo he conocido, muy interesante, muy simpático. Entonces, a mí me gustaría, claro, esto no es una llamada de atención, sino que haya más talleres, ¿no? Por supuesto, a mí me encantaría participar también. Y por otro lado, a ver si hay una línea de comunicación entre todos los jóvenes profesionales que hay aquí con ustedes, para también otorgarles nuestras ideas, ¿no? Que tenemos muchas. Entonces, esto ha sido muy corto, ¿no? 2 días se han pasado volando. Hay mucho que decir, por supuesto. Gracias. Muchas gracias. Una de las cosas bien importantes que ustedes en el manejo de sus propias empresas, que son sus carreras y cada uno tiene una marca personal, es que busquen la red de contactos. Hagan red de contactos, contáctense, muevan. Ustedes tienen que mover el mercado con sugerencias así. Júntense. Acuérdense, ahora lo que se usa mucho es la construcción de una red inteligente de contactos que te lleva a ti a encontrar y a generar tus oportunidades. Entonces estas cosas, cuando tú te juntas con uno, con otro, van, hablan, buscan, están generando sus propias oportunidades. Y ustedes tienen que aprender a ponerse debajo del reflector. Y ustedes tienen que comenzar a liderar. Entonces es cómo construyes tu carrera, ¿no? ¿Qué tanto lideras? ¿Qué tanto haces tus contactos? ¿Qué tanto te mueves? Es bien importante.
También para responder la inquietud del profesor, nosotros hace aproximadamente 3 años que venimos trabajando este blog, porque también sentíamos la necesidad de poder compartir, de poder escucharlos, de poder saber cuáles son las inquietudes, qué pasa en la enseñanza del inglés en otras regiones de nuestro país. Nosotros tenemos un blog, como les comento, hace ya alrededor de 3 años, en el que semanalmente publicamos artículos, en la mayoría en inglés, relacionados a nuestro trabajo, y realmente son artículos cortos que nosotros presentamos, y siempre un espacio también para los comentarios. Los respondemos a la brevedad posible, estamos siempre muy atentos. Hace poco fuimos invitados también a un evento justamente para mostrar este trabajo. Sabemos que es complicadísimo porque tenemos muchas responsabilidades, pero hemos querido crear este espacio también para el diálogo, para poder contactarnos, como dicen, esperar un año para volver a reunirnos. Eso lo sacamos mensualmente. Entonces los invitamos a visitarnos también y a que nos dejen sus comentarios. De repente, si no estamos de acuerdo, si nuestra experiencia es totalmente diferente a la cual nosotros mostramos también en el blog. ¿Había una pregunta por ahí? Por acá. ¿Pregunta? A ver. Buenas tardes. De acuerdo a las estadísticas que mencionó el profesor, si me equivoco me corrigen, por favor, el 25% de profesores de inglés no son acreditados aún como tal. De acuerdo a las public school, de acuerdo al Ministerio de Educación, hay falta de profesores porque muchos no están acreditados como tal. Por lo tanto, no se puede cubrir las plazas. Lo que está haciendo el Estado es capacitar a profesores, en el caso de primaria, a capacitar a profesores, no en la metodología, sino en el idioma. Yo he sido testigo, porque yo he estado solamente de espectadora, y el inglés era el básico del básico de los básicos. Entonces, eso es lo que está pasando, es lo que está haciendo el Estado. Quien les habla, en verdad, y voy a ser sincero, porque si no hablo, no me ayudo. Entonces, ya por experiencia les digo, soy una de ellas, que he buscado dar mis formas de cómo mejorar. Soy egresada, pero de psicología. He estudiado inglés en la Católica, en el Centro de Idioma de la Católica, hace algunos años atrás. No pierdo la oportunidad de asistir a algunos eventos. Este es una de las cuales sí, con lo cual me siento muy bien, pero quiero ver, no sé, alguna respuesta o la ruta, lo que mencionaron. ¿Qué ruta seguir? Gracias. Bueno, ¿me oyen? ¿Sí? No, ¿ahora sí? Ya. Hay dos cosas que señalar aquí. Por un lado, ha crecido la cantidad de alumnos, la cantidad de colegios, hay colegios más grandes, mejores, todo este tipo de cosas que demandan maestros. Por otro lado, el interés de los padres de familia porque sus hijos aprendan inglés también ha crecido de manera tremenda. Entonces, ¿qué quiere decir este 27% de personas que tienen la acreditación suficiente para ser maestros? Que los otros no la tienen. Es decir, que un profesor, no digo, en el caso usted profesor de psicología que enseñe inglés porque tomó un curso de inglés, pero ¿cómo principian muchos de los profesores de inglés? No es porque hayan pensado o planeado ser profesores de inglés, sino porque muy distintas circunstancias. Porque aprendieron el inglés y dicen, bueno, pues podría dar clases. No importa eso, lo que importa, un momentito, lo que importa es que necesita, uno para ser profesor de inglés necesita dos cosas, que ya las hemos mencionado aquí. Uno es el idioma, un buen dominio del idioma, y dos, la metodología. Ya sea uno nativo o no, si tiene un buen dominio del idioma, va a funcionar. Por más nativo que sea, si no tiene la metodología, no es un maestro. No sabe qué es lo que necesita el alumno para poder aprender. Y si es un nativo, menos va a entenderlo porque no ha pasado por ese proceso. Entonces, eso es incluso una ventaja
para el que habla el mismo idioma que la persona que aprende. Ahora, por otro lado, de repente el gobierno ha decidido lanzar la enseñanza de inglés a ámbitos mucho mayores. Antes la enseñanza de inglés era casi nula. Ahora en secundaria es obligatoria y ahora ya se va a enseñar hasta en primaria. Entonces, obviamente, si antes faltaban profesores de inglés preparados, ahora con muchísimo mayor razón. Entonces están tratando de enviar algunos a Estados Unidos, otros a la Gran Bretaña a tomar unos cursos, pero basta que vayan y miren cómo está el clima por allá y se regresen para que ya sean buenos. No lo creo. Creo que un momentito, es importante lo que nos estaba diciendo aquí mismo el profesor, no me acuerdo su nombre, perdón, pero del Ecuador, de la experiencia que ellos han vivido en el Ecuador y cómo lo hicieron, porque ellos se enfrentaron a este mismo problema y tomaron medidas muy interesantes para avanzar con rapidez, pero rapidez relativa, o sea, no puede ser de un año para otro, de todas maneras va a tomar un número de años llevar a la gente a ese grado de conocimiento. Sí, acá nos están apurando ya, pero una cosa, la ruta de empleabilidad es: empieza a estudiar el idioma con toda la tranquilidad del mundo en cualquier instituto, desde el básico 1, hasta que tú no sientas, sí, sigue, en ti está, es tu única, es nuestra única ruta. Muchísimas gracias, nos están sacando ya del auditorio. Muchísimas gracias por tu participación.